Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a seguir con la segunda parte de esta mini jornada, y siguiendo con el benchmarking, ¿no? Lo primero, pues, dar las gracias al doctor don Santiago Ramón y Cajal, jefe de Servicio de Anatomía Patológica de Valle de Hebrón, y que forma parte del grupo de trabajo que en Cataluña pues han logrado un hito, como es una organización en relación con el diagnóstico molecular. Y como queremos aprender de los mejores, pues lógicamente hemos buscado a los mejores, y en este momento están en Cataluña, porque han sido personas eficientes, porque han logrado este objetivo, ¿no? El organizar el diagnóstico molecular en una comunidad española. Y nosotros necesitamos, pues, dado que se ha publicado el 25 de octubre el decreto y se aprobó en las Cortes Valencianas de la incorporación en cartera de servicios del diagnóstico molecular, pues vamos a ver si somos capaces de copiar de los mejores. Muchísimas gracias, Santiago. La estructura de esta mesa es como la anterior que hemos vivido, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, muchas gracias, Carlos y Ana. Para mí es un placer y un honor estar aquí con vosotros y compartir nuestra experiencia, sobre todo de este último año en Cataluña, donde yo creo que estamos muy optimistas, ¿no? Y ya vais a ver que yo creo que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer una muy buena medicina y oncología de precisión, ¿no? En nuestro entorno también. A ver, yo lo primero creo que es básico, aunque ya se ha comentado aquí por algunos de vosotros, también decir que estamos alineados 100% con lo que habéis comentado previamente y con las conclusiones del año pasado, y que yo empezaría pues definiendo de forma más concreta lo que es la medicina de precisión, ¿no? En qué se basa la medicina de precisión o oncología de precisión, ¿no? Porque creo que es muy importante que todo el mundo lo tenga muy claro, ¿no? Que todos los no oncólogos o en general. Primero se basa, como decía Ana también, en un diagnóstico correcto, un diagnóstico anatopatológico correcto, que ahora veremos que no siempre es fácil. En segundo lugar, en un estadiaje de los tumores también preciso, donde también entonces los radiólogos de medicina nuclear juegan un papel importante. Y en tercer lugar, en la aplicación de biomarcadores asociados a terapia dirigida, que parece ser que es lo único que la gente entiende como oncología o medicina de precisión. No lo digo yo, lo dicen sobre todo el grupo de Harvard, de Dana-Farber, y yo estoy alineado 100% con esos tres pilares que son básicos para entender y hacer una medicina de excelencia y de precisión en este caso, ¿no? En cuanto al primer pilar, que es el diagnóstico anatopatológico, todo el mundo sabe que lo hacemos los patólogos y que se basa fundamentalmente hasta hoy por hoy, en casi todos los sitios, en una interpretación subjetiva de cientos y miles de variantes de tumores que vemos al microscopio, ¿de acuerdo? Con lo cual hay un componente de subjetividad muy importante. Asimismo, la interpretación de los biomarcadores, todos los que son tisulares, también es subjetivo, basado en la interpretación del patólogo. Y esto lo digo no por echarnos piedras sobre nosotros mismos, porque pasa en todas las especialidades, sino porque esa subjetividad es una fuente de discordancias importante, depende de la experiencia de cada cual, pues hay un diagnóstico u otro y a veces muy importantes. ¿Cómo lo vamos a solucionar este primer pilar? Pues lógicamente lo tenemos que solucionar con la patología digital, que en nuestro hospital ya está implementada. La patología digital consiste en escanear, digitalizar todas las preparaciones, todas las biopsias que tenemos, de tal forma que podamos luego visualizarlas en una pantalla de ordenador, hacer programas de análisis de imagen, compartirlas con otros patólogos, eso es muy importante, hacer telepatología y hacer redes de consulta, interconsulta. Podemos hacer también patología computacional, fundamental para objetivar también la cuantificación de los biomarcadores. Y, por último, por supuesto, aplicar algoritmos de inteligencia artificial, que nosotros estamos haciendo unos cuantos, pero es una cosa que en 3 o 4 años va a ser de una gran ayuda, una gran oportunidad para ayudarnos a afinar mucho más los diagnósticos diferenciales y tener menos subjetividad en muchas entidades. Bien, ahora esto es un poco nuestro día a día, son 2 pantallas de ordenador y estamos ahí visualizando las imágenes. Podemos ver conjuntamente o de forma concomitante también los estudios inmunohistoquímicos, de FIS, la radiología, etcétera,
y es una estación de trabajo que conjuntamente con la patología digital, pues la verdad es que estamos muy contentos. Es un avance muy importante. Además, esto también nos va a permitir, como decía, y lo quiero subrayar, objetivar también la cuantificación de biomarcadores, todo lo que sea en tejido de una forma reproducible. Los oncólogos todos saben que a veces hay cut-off o puntos de corte, que es un 15%, de un 67%, que es un 5%. Pues todo esto es muy subjetivo, a no ser de que lo podamos objetivar con algún algoritmo o herramienta, como están viendo en la pantalla, y que ya es algo que se puede hacer. En tercer lugar, la tercera pata era la aplicación de biomarcadores asociados a la terapia dirigida, que es un poco lo clásico de la medicina de precisión basada en la biología molecular. Aquí también quería hacer un par de puntualizaciones, que yo creo que es importante. Primero, cuando hablamos de biomarcadores o estudios moleculares, pues hay decenas o cientos de alteraciones genéticas en cáncer. Normalmente nos vamos a centrar en los estudios de NGS, básicamente lo que estamos hablando de terapia de precisión, en biomarcadores asociados a una terapia específica, que hay unos 30 y tantos. Pues bien, de todos estos, solo dos son marcadores agnósticos, es decir, que con ese marcador el oncólogo puede dar una terapia X independiente del tipo de tumor. En el resto es fundamental saber en qué contexto tisular estamos. Si es un adenocarcinoma de colon, de pulmón, qué tipo de tumor, etc. Esto es básico para no hablar solamente de biomarcadores fuera del contexto patológico, porque podríamos hablar luego largo y tendido de la cantidad de pitfalls o errores que puede haber en el tratamiento. ¿Cómo lo hacíamos hasta hace unos meses? Pues bueno, básicamente era hacer el diagnóstico anatomopatológico inicialmente, es un ejemplo en pulmón, si es de célula pequeña, no célula pequeña, qué variantes son de ese carcinoma. Luego unos cortes en parafina para hacer los PDL1 y los marcadores de FISH correspondientes a algunos biomarcadores como LK, ROS, RET, etc. Y luego hacíamos siempre extracción de DNA para el EGFR. ¿Todo esto qué conllevaba? ¿O qué conlleva? Pues normalmente 2 o 3 semanas de demora y generalmente, bueno, en muchos casos, que te quedes sin muestra porque vas cortando y al final te quedas sin tejido. Es un problema muy grave y muy importante. Con la nueva aplicación de las tecnologías de NGS, es decir, de concentrar, digamos, en una misma plataforma gran parte de los estudios moleculares, pues minimizamos gran parte de estos problemas, porque básicamente ya solo tenemos, esto es lo que estamos haciendo ya, y hacer en primer lugar, por supuesto, el estudio patológico, qué tipo de tumor es, hacer ya en parafina aquello que es mandatorio, hoy por hoy el PDL1, y el resto, prácticamente todo, ya lo podemos hacer por paneles de NGS. Con lo cual, con las plataformas que tenemos, algunas en menos de 24 horas tenemos todos los datos moleculares disponibles. Lo cual esto es un tema muy importante también, ¿no? El tiempo de demora, la conservación de la muestra, etc. Bien, además esto no es tan caro. Bueno, aquí no sé si toca hablar de dinero, pero ya hay muchos estudios que a poco que realices más de 3 estudios de inmunohistoquímica moleculares, lo que cuesta un panel de NGS, pues ya compensa. Ya compensa porque si optimizas bien las plataformas, te puede salir cada estudio de un paciente completo por menos de 400 euros. Bien, de esto quizá lo voy a pasar más rápido porque es la situación en España, que ya lo han comentado antes. Además es un resumen de las reuniones de oncólogos de Oncorretos del año pasado. Pues, bueno, subrayar un poco que no existe ni un procedimiento estandarizado en la práctica clínica. El tema de la cartera de servicios, que ya se ha comentado extensamente. Que cada comunidad autónoma viene haciendo un poco lo que no es que le da gana, bueno, lo que quiere o puede, ¿no? Sin exigir procesos de calidad. Importante, que todavía no está bien reglamentado, en que cuando un fármaco requiera de un biomarcador se vea acompañado de la incorporación del test correspondiente. Esto es muy importante y cada uno lo hace a su manera, sin normas claras y sin control de calidad. También otro tema, que lo digo de una forma un poco mixta, en el sentido de que las compañías farmacéuticas han financiado gran parte de estos test de biomarcadores hasta ahora.
y no es una crítica porque estamos muy agradecidos, nos han ayudado mucho a crecer, ¿no?, y a hacer nuestros laboratorios, pero también consideramos que ya llega un momento en que el sistema público tiene que asumir el papel de costear estos biomarcadores asociados a terapias dirigidas a nivel en todas las áreas del territorio nacional. Que no hay un registro de pacientes con alteraciones moleculares a nivel nacional, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos optimizar toda esta parte? ¿Cómo lo estamos haciendo en Cataluña? Bueno, a nivel molecular hay dos grandes fórmulas. En el Hospital Clínic, por ejemplo, pues tienen un gran core molecular, porque ahí tienen toda la parte de oncología y la parte no oncológica, entonces pueden optimizar sus plataformas de extracción de DNA, sus secuenciadores, etcétera. En el resto, lo que estamos haciendo son nodos moleculares y laboratorios de referencia de todo el entorno X, de los 8 hospitales públicos del X a nivel molecular en este momento, ¿no? Con todo el tema de controles de calidad, de diagnóstico, certificaciones, acreditaciones ISO de los laboratorios, etcétera. Esto es lo que teníamos hasta enero de este año. ¿Qué ha pasado desde marzo? Pues bueno, estos son los dos proyectos, ahora les cuento, los dos proyectos grandes que tenemos en estos momentos en Cataluña. En primer lugar, el de Digipatix, que es la patología digital de todo el entorno X, público del X, en el que hay 170 patólogos, o van a estar 170 patólogos conectados. Hemos empezado el Valle de Hebrón y van a seguir ahora consecutivamente el resto de hospitales. Más de 21 escáneres, más de 1 millón de cristales al año escaneados, etcétera, ¿no? Esto, pues, la verdad es que es la red más grande del mundo. En principio, que sepamos, o que nos hayan dicho, hoy de patólogos interconectados, ¿no? En segundo lugar, está la red que ya montó el IX a comienzos del año pasado. Fue lo mismo, pero a nivel molecular, financiando todos los secuenciadores que hacía falta para implementar el NGS en los hospitales del IX. Pero bueno, todo esto se ha salpicado con la directriz del CADSalud, más allá ya de la Consejería de Salud, de marzo, del 3 de marzo de este año, del 2021, que es una directriz, pues yo creo que también, yo como médico me parece fantástica. No sé si legalmente hay alguna sutileza que se eche de menos, pero básicamente consiste en lo siguiente, es decir, todo el ámbito catalán, ya no solamente el IX, sino toda Cataluña, va a tener acceso, todos los pacientes van a tener acceso al estudio molecular de sus tumores. Y para ello se han elegido 5 centros, 5 laboratorios, para realizar todo el estudio molecular de los tumores sólidos, 5 para los tumores hematológicos, 2 para los tumores pediátricos y 3 para los tumores de base germinal o hereditaria. Y como ven aquí, lógicamente, la finalidad es buscar una equidad territorial, eficiencia y un tiempo de respuesta óptimo. Es decir, con esta filosofía, es decir, concentrar sólidos en 5 laboratorios, toda Cataluña, los casi 7 millones largos de habitantes, ¿no? Con lo cual tenemos un territorio, Valle de Hebrón, tenemos un territorio de 2 millones y pico de personas que nos mandan todos los tumores para estudiar NGS. Aquí tienen cómo queda el mapa y, bueno, un poco lo que venía a decir, todo esto nos va a permitir, y nos está permitiendo ya, porque ya hemos empezado desde junio prácticamente, pues el acceso equitativo, el identificar bien qué tipo de alteraciones moleculares tiene cada tumor, fundamentalmente todas aquellas que son accionables o draggable, las tier 1, además de las tier 2 y tier 3, las tier 1 son las que saben que es un biomarcador asociado a un tratamiento que está financiado por la sanidad pública, la base de datos generalizada, etcétera, ¿no? Bueno, eso si quieren luego les dejo la presentación, pero básicamente esta directriz del CADSalud pues también pues contempla la formación del comité de dirección, donde están pues, representantes de las altas instancias del Plan Oncológico de Cataluña, el comité de bioética, etcétera, un comité científico muy importante, como donde está el presidente del Consejo Asesor, del Plan Director y personas expertas de ámbitos científicos. Bueno, una serie de puntualizaciones y funciones de este comité científico, que yo creo que son las esperables. Y luego tenemos también el tema de los comités de tumores de oncología, que aquí sí que quería detenerme un minuto, porque me han dicho no me puedo pasar, ¿no?, de unos 14 o 15 minutos. Y esto es muy importante. Lo que nosotros hemos hecho ya en el Valle de Hebrón
es hacer 3 tipos de comités de tumores. Uno, el interno nuestro, de mi servicio, donde estamos patólogos y biólogos moleculares fundamentalmente, para intentar integrar el dato molecular en el contexto histológico, como decía antes, muy importante. Un segundo comité que es intrahospitalario, donde estos datos los compartimos con los oncólogos, radiólogos y todas las personas que están implicadas en el manejo de ese paciente. Y luego un comité interhospitalario con los mismos, pero con aquellos oncólogos y biólogos y patólogos de los hospitales de referencia donde nos mandan los casos, porque la idea es, nosotros hacemos el estudio en NGS, pero luego mandamos la información a esos hospitales para que ellos lo integren en sus informes y en sus hospitales, ¿no? Bueno, la evaluación del programa en Cataluña se va a realizar bianualmente y aquí pues yo creo que es importante, pues, se van a evaluar los tiempos de demora, resultados, etcétera, que la financiación en principio está contemplado que se haga anualmente, es decir, va a haber que, lo que estamos haciendo, ya hemos hecho este año, es un contrato, una especie de contrato con el CatSalut, el que está arriba del todo, ¿no?, por encima del ICS, donde vamos a decir cuántos pacientes pensamos que vamos a hacer por ejemplo, el año 22, unos 1000 y pico, y pactar ya el coste por determinación y de paneles por cada paciente, ¿no? Y esto, pues, este año ha funcionado bastante bien, ¿no? Mira, así, el director de farmacia, sí, ¿no? Es una cosa factible, es decir, hacer una previsión del número de casos que vamos a estudiar en el próximo año y qué tipo de paneles vamos a hacer, porque no todos los paneles tienen el mismo coste. El panel de pediatría, el panel de tumor de sarcomas o el panel de biomarcadores clásicos, ¿no? Bueno, este es el tipo de informe que hemos desarrollado en todos los grupos de tumores sólidos, hematológicos, etcétera, donde están los datos de los pacientes y luego la información de NGS. Aquí no sale el láser, pero bueno, distinguimos claramente lo que son acciones o alteraciones genéticas accionables, sobre todo las Tier 1, del resto, ¿vale? Y explicamos un poco las alteraciones genéticas que hemos detectado para comentarlas. Lógicamente, se hace falta en el comité intrahospitalario o interhospitalario. Yo creo que queda muy claro las acciones que son accionables de las que no lo son. Bueno, también tenemos ya a nivel más interno estos informes, donde es importante que siempre integramos el diagnóstico patológico, como ven ahí, una adenocarcinoma, en este caso acinar, y los componentes micropapilares, etcétera, que sabemos que tienen importancia diagnóstica y pronóstica, con los datos moleculares. Bueno, todo esto es la información que hemos generado este año. Como se comentaba anteriormente, la interrelación con otros hospitales no es tan fácil. Yo tengo que reconocer que en nuestro entorno está siendo factible y la verdad es que no tenemos grandes complicaciones. Hemos hablado mucho con ellos, hemos pactado cómo hacer las cosas, en el sentido de que, pues, cómo enviar las muestras, a quién dirigirlas, cómo comunicarnos mutuamente, porque claro, no todos tenemos el mismo sistema informático en Cataluña. El ICS sí compartimos un SAP, pero el resto de Cataluña no, con lo cual hay una serie de interconexiones informáticas un poco más complejas, o si no, por vía encriptada, bien por mail, pues mandamos los informes. Bien. También tienen aquí los diferentes hospitales que nos mandan los casos la opción de decir qué tipo de tumor es y qué panel pues, se va a realizar. Aquí quería también incidir un minuto que hemos conseguido, afortunadamente, que dentro de esta directriz del CatSalut se contemple no solo aquellos biomarcadores susceptibles de ser tratados con inhibidores específicos, sino también que financien los paneles que para nosotros son muy importantes para el diagnóstico diferencial, sobre todo de sarcomas y tumores cerebrales, donde las alteraciones moleculares son claves y hay paneles con decenas de alteraciones moleculares que son fundamentales el realizarlas para llegar a un diagnóstico correcto, sea tratable o no. Eso también lo hemos conseguido y por eso incluimos aquí los paneles de sarcomas, de tumores del sistema nervioso central, etc. Aquí tienen un ejemplo un poco de la secuencia de estos últimos meses, de estos comités interhospitalarios que yo creo son claves para que funcionen bien estas redes de hospitales, cómo se han ido incorporando los diferentes hospitales de Lérida, de Gerona, de Manresa, etcétera, a estos comités que hacemos cada semana
y donde cada vez participa más gente, fundamentalmente todos los que están implicados con cada caso, ¿no? El día anterior, unos días antes mandamos la relación de los casos que se van a presentar y vía Zoom, todo es más fácil, o vía Teams, ¿no? Se conectan todos aquellos que están relacionados. Bueno, ya termino, pues un poco, pues este año pues ya llevamos más de 400 casos hasta octubre y vamos creciendo de forma pues muy exponencial, y también a nivel de diferentes tipos de tumores, sarcomas, en pediatría. En pediatría la directriz en Cataluña es que vamos a secuenciar todos los casos, todos los tumores pediátricos. En el resto se está empezando un poco de forma progresiva, ¿no? Sobre todo en pulmón, en colon, Carras negativo, melanomas, etc. Eso sí que lo podemos discutir más tarde. Por tanto, ya en conclusión, es que coincidimos claramente todos los que estamos aquí, tenemos que trabajar en redes, pero no solamente en una red molecular, sino también en redes digitales. Vuelvo al primer punto, ¿no? Llevar al mejor diagnóstico. Hace falta también tener a los patólogos interconectados. No en todos los hospitales hay un neuropatólogo que sepa tumores cerebrales o sarcomas, ni mucho menos, con lo cual hay que tener acceso también a patólogos expertos en cada una de las áreas, patología tumoral, y todavía más en patología inflamatoria y no tumoral, que también tenemos ahí mucho que decir, ¿no? En segundo lugar, el tema de la tecnología NGS claramente va a permitir, como decía antes, optimizar mucho más los diagnósticos, va a permitir mejorar los flujos, el tiempo de demora y, sobre todo, optimizar el coste, y éticamente va a ser este modelo catalán. Yo creo que el acceso universal de todos los catalanes, independientemente de donde vivan, a estas pruebas de NGS, pues es una realidad. Es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tu excelente presentación y sobre todo por lo que habéis conseguido. Invitamos a todos los panelistas a subir a la mesa. Santiago también, ¿no? Santiago, ¿te vas a quedar un rato más? ¿Todavía tienes tiempo? Un ratito más. Pues te vas a quedar aquí y te pasaremos un micrófono porque seguro que te vamos a hacer Te querremos hacer preguntas todos y que nos aclares algún punto. Bueno, los panelistas los vamos a nombrar, lógicamente, presentar el doctor José Manuel Ventura Cerdá, director general de Farmacia, el doctor José Gómez Codina, jefe de servicio de oncología de la FE, el doctor Ignacio Aranda, jefe de servicio de anatomía patológica del Hospital General de Alicante, la doctora Saray Palanca, facultativa especialista de análisis clínicos, unidad biomolecular de la FE, el doctor Alfredo Sánchez, jefe de servicio de oncología del Hospital Provincial de Castellón, y la doctora Luisa Jantus, jefa del Laboratorio de Oncología Molecular del Hospital General de Valencia. A todos muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí en esta discusión que pretendemos, por supuesto, que sea lo más creativa posible. Así que vamos a empezar, ¿verdad, Ana? Sí, sí. Y bueno, ¿qué os parece Cataluña, el modelo? ¿Cómo os gustaría? ¿Qué queremos pedir a los Reyes Magos para Valencia? Tenemos ahí un decreto que tendremos que desarrollar. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos como con la anterior mesa, con el más próximo a nosotros, ¿no? Exacto. El doctor Gómez Gómez Codina. Yo, es decir, el primer comentario Intentar, ser moderadamente breves para poder intervenir mucho. El primer comentario que me sugiere es que en el título de ambas mesas aparece la palabra benchmarking. Apliquémoslo, es decir, copiemos. Quiero decir, si en Cataluña se demuestra y han demostrado que esto es factible, copiémoslo. Quiero decir, adaptemos mínimamente lo que tengamos que adaptar, pero copiemos de aquellos. Y cuando me refiero a Cataluña, me refiero a cualquier otro modelo que está funcionando en otros sitios y que yo muchas veces, quiero decir, me descuerno buscando el por qué no somos capaces de aplicar modelos que funcionan en otros lados y que simplemente es una cuestión de voluntad, ¿no? Es decir, entonces, mi conclusión o mi primer titular es: si podemos copiar, copiemos. Es decir, no inventemos la pólvora a estas alturas. Es decir, no volvamos a inventar el modelo valenciano, ¿no? Puñetas. Es decir, si está creado en Extremadura, copiemos el extremeño. Y si está copiado en otro sitio, en Francia, lo copiemos. Es decir, nada más que esto. Es decir, yo creo que ese es el camino
Y además, yo, en mi inocencia, pienso que no debería de ser más complicado que todo eso. Sara. Buenas tardes. Bueno, desde mi punto de vista, creo que efectivamente el modelo catalán han sido pioneros en desarrollar pronto esta red de trabajo que necesitamos. Creo que es un buen modelo que a tener, desde luego, de cerca y poderlo seguir. Quizás mi único punto de vista, quizás también por nuestra experiencia previa con otros programas que hemos desarrollado en la Comunidad Valenciana, en el que hemos hecho partícipe a las diferentes provincias de la Comunidad Valenciana, como ha sido el programa del Plan del Cáncer, sí que me gustaría que el programa o la red de trabajo que pudiéramos constituir en la Comunidad Valenciana integrara todas las provincias, no solamente Valencia, sino también integrar a Castellón e integrar a Alicante. Yo creo que esto se ha demostrado, por ejemplo, con el programa del cáncer hereditario. Somos capaces de organizarnos las 3 provincias y trabajar duro en esto, y creo que podríamos organizar también en cáncer somático, copiando un poco el modelo y incluyendo a esta gran cantidad de profesionales que todos tenemos ganas de participar en ello, de poder hacer un modelo muy parecido al que ha desarrollado Cataluña, pero por supuesto, pues bueno, dando cobertura a todos los profesionales que verdaderamente trabajamos en ello, que creo que además nos estamos poniendo muchísimo las pilas. Yo creo que cada vez hay más centros que están desarrollando la NGS. Creo que hay que exigir desde luego calidad en este tipo de estudios. Reconozco que dada la presión del arsenal terapéutico que tenemos detrás, ¿no?, de que las fichas técnicas de los fármacos ya dicen que para poder seleccionar pacientes tenemos que hacer biomarcadores, es lo que hace que los diferentes unidades, laboratorios, servicios se pongan en marcha para desarrollar estos test genéticos, pero creo que es muy importante muchos de los aspectos que se contemplan en el decreto. Los laboratorios deben de demostrar la eficiencia, deben demostrar la calidad, porque sin ello es verdad que no conseguiremos aplicar una buena medicina de precisión a los pacientes. Sí, aquí subrayar a la mesa, ¿no?, que en la Comunidad Valenciana hay 30 centros en la República. 30. Sí, pero también creo en que no creo que no es un tema de monopolizar ni tampoco de centralizar de forma excesiva. No. Creo que hay diferentes niveles de conocimiento. Yo creo que los biomarcadores hay algunos que exigen unas mayores características de calidad y de rigurosidad y de conocimiento, y que por ello quizás habrán unos centros que a lo mejor se organicen en un nivel 1 y otros centros que nos organicemos en un nivel 2, pero yo creo que podemos dar cabida a todos estos centros para participar en un buen programa de medicina de precisión. Pero por polemizar, porque a mí me gusta polemizar, yo creo que no es un problema de territorialidad. Es decir, en Cataluña se han elegido 5 centros que están en la ciudad de Barcelona, pero no por territorialidad, sino por características técnicas y por acreditación de calidad, fundamentalmente. Y entonces no importa mucho que los centros estén en Alicante y Castellón, Valencia. Si puede estar las 3 provincias, mejor. Pero lo fundamental es la centralización por calidad, porque la muestra viaja con mucha facilidad. Yo creo que eso es un criterio que tenemos que tener en la cabeza, porque si no nos perderemos en áreas geográficas. ¿Sí, no? Alfredo. Sí. Estoy de acuerdo con mis compañeros. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Pero sí, Carlos, tienes razón, pero bueno, la sociodemografía de Cataluña no es la misma que de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo el que los que manden pues lo van a tener en cuenta. Yo creo que Barcelona, no sé si me equivoco, pero Barcelona, el área metropolitana, supone aproximadamente 60-70% de la población de Cataluña, ¿no? Mucha gente, ¿no? Mucha, ¿no? No, el área metropolitana. Sí. Entonces es bastante diferente, ¿no? No sé, el doctor Masuti yo creo que me entiende por dónde voy, ¿no? Lo que puede suponer en Alicante. Yo de todas maneras en la mesa anterior y en esta, ¿no? Me gustaría hacer como un análisis DAFO, ¿no? Las debilidades las conocemos, de esas debilidades yo creo que podemos sacar oportunidades, ¿no? En reuniones como esta, sabiendo de dónde partimos, a dónde vamos, y tenemos unas fortalezas básicas como es el decreto que ha salido ahora. Estamos ahora en el momento de iniciar nuestro propio modelo, a lo mejor lo que hizo el doctor Gómez Codina, copiando lo mejor de cada uno, pero acoplándolo a nuestra realidad, ¿no?
Y tenemos la oportunidad, como ha comentado el doctor López, de que hay un dinero en Europa a proyectos que podemos llevar a cabo. Yo pienso que tirando de todo esto pues se puede sacar un análisis DAFO muy bonito, siendo las debilidades bueno, un punto de partida, ¿no? Un punto de autofustigación, ¿no? Más o menos para empezar, eso es lo que quería. Genial, muchas gracias. Sí. Luisa. Pues muchas gracias por la invitación para estar en esta mesa. Y a mí me gustaría aterrizar, ¿no?, todos estos conceptos y ver realmente, llevamos varios años reuniéndonos, tenemos ya un documento generado para empezar a trabajar y quisiéramos dar el paso adelante para implementarlo. Entonces hay algunas cosas, por ejemplo, que en el doc en la resolución hablan de actores que deben participar de las decisiones, biólogos moleculares, bioinformáticos, actores que normalmente no están en los centros sanitarios, no existen esas figuras, existen en las fundaciones, existen en las universidades, existen en centros. Entonces, bueno, ¿cómo articulamos para que esa gente que tenemos formada y que puede formar parte, ¿no?, y que tiene mucho que decir en estas estructuras, pues realmente formen parte de ellas? Porque tenemos ese personal, pero hay veces que no los tenemos incorporados dentro del sistema sanitario porque no existen esas figuras, no existen bioinformáticos, por ejemplo, en muchos hospitales. Y lo siguiente que me gustaría es que la estructura que formemos sea una estructura lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios permanentes que van a haber. O sea, una reunión del comité científico, no sé, una vez al año para revisar, pero sí, está bien una vez al año, pero es que en el día a día necesitaremos, o con bastante frecuencia, revisar la normativa y el catálogo de biomarcadores, porque esto cambia. En cada reunión científica que nos encontramos, la situación va cambiando. Entonces tendremos que dotarnos de la suficiente flexibilidad para adoptar los cambios lo más rápido posible. Y por último, me gustaría también que podamos ser lo suficientemente inteligentes para poder sacar partido de la cantidad de datos que estamos generando. Estamos generando datos genómicos en mi centro, en tu centro, en otro, y no somos capaces de sacar partido de esa información. No los integramos con la historia clínica. Realmente yo no sé en este momento cuántos en track hay, cómo han ido, tenemos una información parcial que no podemos explotar. Y creo que desde ahora tenemos que trabajar para poner ya algo en común, sistemas informáticos en común y poder explotar, porque al final estamos regalando datos genómicos a las compañías que hacen diagnóstico molecular, porque subimos los datos a las nubes, los analizamos y nosotros no somos capaces de explotar esos datos. Y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta ahora que nos toca organizar, ¿no?, todo esto. Ay, pues yo lo tenía encendido. Bueno, yo, en fin, me tocaría ser el optimista de esto, porque al fin y al cabo soy la administración y parte del decreto, pero voy a ser más pesimista. El decreto no nos resuelve nada. El decreto nos va a meter en cartera una serie de marcadores que vamos a terminar y sí que es verdad que está muy bien un contexto que ordene el acceso de esos marcadores o de esos paneles. Es una idea quizá que tendremos que interiorizar mejor en la consellería, porque creo que a veces no lo entendemos del todo bien, pero es el modo ordenado en el cual ponemos en cartera una serie de necesidades asistenciales y le damos, pues digamos, validez, que esta vale y este marcador no vale, o esta técnica vale, esta técnica no vale, y este nos interesa, este no nos interesa. Pero a partir de ahí es cuando tenemos que trabajar. Yo creo que el modelo que nos han explicado catalán realmente, independientemente que copiemos o no lo bueno, que obviamente sí, lo interesante es que ellos han organizado después de tener un decreto, o aunque no lo tuvieran, pero es cómo te organizas cuando ya tengamos el decreto y apliquemos esto. Entonces es el punto de partida, esa organización, cómo nos gobernamos. Pues yo tenía aquí, ¿y luego qué, no? Pues lo primero que tenemos que establecer, me parece que es muy importante, es el objetivo, que a mí me ha gustado mucho. El modelo catalán no es copiar el modelo catalán, es decir, ellos tienen un objetivo. Todos los niños los vamos a estudiar, todos.
o vamos a estudiar a todas las personas que tengan un cáncer de pulmón en este estadio G más igual, porque todos esos necesitamos estudiar. Necesitamos establecer objetivos concretos. Nos puede ayudar esta estructura del decreto, pero si no somos capaces de ver algo más allá, seremos muy difícil que luego nos organicemos. Luego nos tenemos que organizar, obviamente, en esa red. Todos los hospitales, todos los departamentos, todo el mundo no tiene los mismos recursos, ni tiene las mismas estructuras, ni tenemos por qué tenerlos, porque sería probablemente pues invertir recursos estériles, ¿no?, duplicados. Y lo ha anticipado Eloisa muy bien, ¿no? Necesitamos un modelo también colaborativo, que las estructuras asistenciales, fundamentalmente hospitales, en la Comunidad Valenciana sí que tenemos una estructura particular de fundaciones, de institutos de investigación que están colaborando y que disponen de esa velocidad y esa flexibilidad que no tenemos los hospitales o los servicios clásicos hospitalarios. Necesitamos ver cuál es el modo de unir eso, ver cómo lo hacemos, porque es necesario. Lamentablemente no tenemos suficientes patólogos ni suficientes máquinas en los servicios de anatomía patológica, fundamentalmente de análisis, para llevar a cabo eso. Bueno, pues tenemos. Y ya por último, también en lo que hablaba Eloisa, que me parece muy relevante, es que tenemos que empezar a colaborar. No tenemos bioinformáticos, no tenemos biólogos moleculares, pero allá donde hayan tendremos que empezar a pensar como estructura que no podemos prescindir de esos conocimientos. Hoy en día, pues evidentemente necesitamos un conocimiento más avanzado, justamente en paralelo a la medicina tan avanzada que queremos desarrollar y porque los pacientes la merecen. Entonces, en definitiva, el decreto está muy bien. Sabéis que he participado activamente en la redacción del decreto, desde hace ya mucho, porque esto además ha tardado, en fin, lo que no están los escritos, pero es el punto de partida. Realmente no es un fin en sí mismo y no nos va a solucionar nada si nos quedamos solo valorando técnicas o procedimientos o marcadores para decir lo ponemos en cartera y ya hemos acabado nuestra faena. Así que bueno, estimularles a todos a que colaboren. Por esto lo hacemos los que estamos aquí. Desde luego colaboro y demás, pero son los que saben, los que tienen que tirar del carro. Lo que espero es que mi puerta siempre esté abierta, eso sí. Bueno, yo sobre todo creo que han salido tres conceptos repetidamente, o tres ideas. La equidad, el trabajo en red y los datos. La equidad, ¿qué no me preocupa a mí como patólogo a la hora? ¿Qué puedo yo aportar como patólogo a la equidad? Porque la equidad es un concepto muy amplio, ¿no? Santiago yo creo que lo ha expresado muy bien. O sea, lo que nos preocupa a los patólogos de entrada es el que un paciente proceda del centro que proceda y el área de salud que proceda tenga las mismas oportunidades diagnósticas, el mismo nivel de calidad diagnóstica, lo cual en este momento no es posible porque hay departamentos de salud que tienen 10, 12 patólogos y otros que tienen 3 patólogos. Evidentemente, ¿cuál es la solución a esto? La digitalización es algo inmediato. O sea, sabemos que es caro, sabemos que requiere una inversión de recursos, pero es lo que puede permitir el que democraticemos el diagnóstico. El diagnóstico tenga la misma calidad en cualquier centro. Y tenemos una red, ya se ha dicho, de 30 hospitales, y esto no se trata de optimizar recursos y de reducir patólogos, no, se trata de que tengamos patólogos altamente especializados en cada centro, porque la digitalización nos va a permitir que el patólogo con más experiencia, por ejemplo, en patología renal, pueda estar en el hospital de Alcoy, por ejemplo. Y esto va unido al trabajo en red. Evidentemente, si estamos trabajando en una red digital, automáticamente estaremos ya trabajando en red. Y automáticamente los circuitos para el acceso a las técnicas moleculares serán indiferentes porque todos los patólogos tendrán acceso a esas técnicas independientemente de dónde se generen. Y no estoy hablando únicamente de moleculares, sino de inmunistoquímica. En este momento, todos los servicios de anatomía patológica tienen un laboratorio de inmunistoquímica con 1 o 2 equipos, etcétera. Una centralización de este tipo de actividades con un acceso descentralizado a la información nos permitiría trabajar ahorrando una cantidad muy importante de recursos y con la máxima eficacia, porque todo el mundo tendría acceso a esa tecnología. Y los datos, evidentemente. Toda esta información que se genera, que ahora mismo está disgregada, tiene que haber un trabajo colaborativo. Como bien decía Eloisa, vamos a ver, o sea, estamos generando un montón de información
cada centro, nosotros tenemos nuestra base de datos de diagnóstico molecular en tumores, y nos viene la industria y nos pide información y se la damos, y yo creo que no somos capaces de generar esa red de información que enriquezca realmente el conocimiento y que contribuya de manera decisiva a la investigación en cáncer. O sea que este sería yo un poco el resumen que hago. Me gustaría, hasta luego, preguntarle una cosa. ¿Cómo generasteis esta red a nivel de quién determinó qué paneles de NGS había que hacer, a dónde, quién, cómo? Es decir, ¿todo surgió desde Vallebrón o hubo reuniones? No, es que esto es importante, porque... Y luego, todas las... Sí, todas... ¿Cómo? No, todas las muestras, todos los... ¿dónde eso se guarda? ¿Quién lo guarda? ¿Cómo habéis quedado en esos comités? Porque ahí está la gran dificultad de compartir todos los... ¿Y quién define qué paneles de NGS se tienen que hacer en cada tipo de tumor, cómo, de qué manera? Porque esto es... Ana, todo eso lo tenemos bastante estudiado, y dentro del comité científico era uno de los puntos claves, ¿no? Identificar qué paneles incluyen todas las determinaciones que queremos hacer según qué tipo de tumor. No, pero déjame que empiece un poco más marcha atrás, porque yo creo que es muy importante para entender dónde estamos, de dónde venimos. Es decir, llevamos casi 5 años, ¿no? Sobre todo los patólogos reuniéndonos en Cataluña, sobre todo el entorno X, todo empezó en el entorno X, el entorno público, ¿no? Para intentar primero digitalizar toda la anatomía y luego implementar toda la tecnología NGS, molecular, en el entorno X. Pero fue una cosa de los patólogos con el X. Ahí a nivel gubernamental el apoyo ha sido muy bueno, muy claro, fundamentalmente cuando estaba Archimón, ¿no? Que era el consejero, cuando estaba el presidente del X. Para la digitalización conseguimos 8 millones de euros por un proyecto FEDER, la mitad era dinero europeo. Es decir, buscamos la financiación también porque es bastante caro el intentar, bueno, habéis visto, 8 millones digitalizar los 8 hospitales, con una estación de trabajo, ad hoc, fundamentalmente. Y luego conseguimos 2 millones de euros para implementar NGS en los 7 hospitales. Pero, patología molecular en los 7 hospitales. Pero ya llegamos a un acuerdo entre nosotros, los patólogos, en que lo que es NGS propiamente dicha lo haríamos en los 4 grandes centros y el resto haría la tecnología PCR dirigida, es decir, digamos, la siguiente escala, ¿no? Y en eso fue muy importante el consenso entre los patólogos, es decir, que haya armonía, sintonía entre los patólogos, porque ahí es donde empieza todo, se empieza el diagnóstico correcto y es donde se va a hacer el estudio molecular. Entonces, esto lo conseguimos antes de la directriz del CatSalud, que fue en marzo de este año, donde ellos extendieron a toda Cataluña, no solamente al ámbito X, el estudio de los biomarcadores o NGS. Digo NGS porque ya no solamente es biomarcadores, también es diagnóstico, también sarcomas, tumores cerebrales y otros, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco más el lío. El lío, porque más en Cataluña hay, yo no sé aquí, pero claro, ahí hay 7 hospitales, 8 públicos, luego hay mucha red concertada, ahí es un poco lío, ¿no?, de sistemas medio públicos que hay también allí, ¿no? Entonces lo que se hizo fue hacer territorios, identificar primero los centros, 5 en principio para tumores sólidos. Si me dices 4 también me parecería normal, 4 para 8 millones más o menos tocaría el rendimiento de las máquinas, optimizar bien el flujo de trabajo y el coste, ¿no?, por muestra finalmente, etcétera. Pero bueno, 5, 4, 5. Y luego ya identificar, como decía Carlos, los mejores centros o donde más experiencia había, donde ya tenía la tecnología implementada, donde la teníamos, y lo teníamos ya biólogos moleculares con experiencia. Es decir, esta directriz no ha puesto un duro el gobierno catalán, el CatSalud, quiero decir. Simplemente el coste por muestra pactado a la baja, ¿no?, abajo. Con lo cual teníamos que tener ya bastante optimizado el flujo de trabajo. Es decir, en un cartucho, si son de 8, de 4,
te puede costar 2.000 euros el estudio de ese paciente o 400 euros. Por eso es muy importante, si lo quieres tener una semana, pues tener muchos pacientes. O sea, eso es una cosa de sentido común, pero hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta. Por eso llegamos a un consenso también con el resto de patólogos de hospitales más pequeños, que ellos tienen muchas menos muestras, que es imposible rentabilizar, que haya un rendimiento económico, coste-efectividad claro, y eso se entiende, ¿no? Una vez conseguido este consenso, ¿no?, con el resto de hospitales, desde el primer momento siempre hemos dicho que nosotros no queremos acaparar esos pacientes, esas muestras, esos diagnósticos. Hacemos el estudio, lo integramos y lo devolvemos, ¿vale? Y ellos, cada uno en su hospital, en su centro, lo integran con sus oncólogos y hacen lo que toque, ¿vale? Y luego lo que son los flujos de trabajo, pues bueno, esto está también bastante bien reflejado en la normativa que tenemos escrita, ¿no? Cómo se manda, los bloques de parafina, tiene que estar identificado el porcentaje de tumor, en fin, todo eso está también detallado. Y con los biólogos moleculares fue fácil el incorporar. De hecho, en el proyecto de NGS, en la red, hay un biólogo molecular por cada centro coordinados entre sí, que son fundamentales en esta. Yo creo que nosotros lo que tenemos, ahora continuamos, es verdaderamente un decreto, pero que es un decreto ventana, donde hay que desarrollarlo, y ahí lo importante es tener el marco. Ahora el desarrollo es el que depende de todos nosotros, ¿no? Claro, porque como dices, Ana, tenemos ya un marco regulatorio, claro, que además les obliga a la administración y nos obliga a ponerlo en práctica. Trabajar. Entonces tenemos que definir qué hacemos, a quién se le hace, cómo se hace y dónde. Exacto. Estas son las grandes tareas. Y sobre todo, como decía Santiago, las reglas del juego, donde se entra los principios de, por un lado, de generosidad, de respeto y de confianza. Y luego, ¿quién lo paga? Claro. En Cataluña lo han tenido claro, esperemos que en Valencia también lo podamos tener claro. Hay muchas fórmulas también de pago, ¿no, Ventura? Siempre las fórmulas son muchas, los caminos de la administración pocos, pero tenemos que buscarlos. Siempre la financiación, las tarifas, claro que en Cataluña también aplican, por ejemplo, a fármacos, que son el dinero que CatSalut le da a los hospitales para que se gestionen. Ese no es el modelo que tenemos aquí. Y los hospitales van a un presupuesto que es un fondo común, y ese fondo común además no tiene unos presupuestos previamente establecidos que cuando te quedas sin dinero. Entonces, realmente eso de las tarifas es difícil de aplicar desde el punto de vista de financiar un proyecto vía tarifas, ¿no? Otra cuestión, y eso pues sí que es algo que personalmente siempre trato de defender, y a ver si conseguimos gestionar de alguna manera, por lo menos con medicamentos, la aplicación de presupuestos oficiales iniciales de año en base a tarifas, que luego pues no se ejecuten, pero al menos que cada usuario en cada hospital sepa de cuánto dinero dispone para hacer una serie de cosas y hacer unas prestaciones a un número de ciudadanos previamente definidos, que luego te puedes desviar a lo largo del año, pero no tenemos un sistema ni una gestión presupuestaria similar, por lo tanto es muy, muy complicado. Pero tenemos alternativas, efectivamente. Quizá, como siempre digo, de lo que seamos capaces de ahorrar en fármacos, optimizando la terapia, podemos pagar cosas de este tipo. ¿Contempláis desde la administración el máximo aprovechamiento de recursos? Es decir, ya lo habéis nombrado tanto Luisa como tú, la integración de los servicios de anatomía patológica con los recursos que hay en los institutos de investigación, las fundaciones, etcétera. Yo creo que es que debemos de contemplarla necesariamente. Otra cuestión es cómo buscamos la fórmula jurídica que pueda permitir ese rol, sobre todo con la consellería. Claro, cuando los institutos o las fundaciones que están investigando y que tienen material, que disponen de medios para realizar este tipo de cosas que no disponemos en los hospitales, pueden llegar a un modelo de gobernanza y flexibilidad con el hospital de referencia,
pues digamos, se nos abre un camino muy interesante, porque el hospital sí que es una entidad pública con capacidad de trabajo con otros hospitales. Es decir, como hemos hablado otras veces, nuestra interlocución entre los diferentes hospitales o dentro del sistema público en el ámbito asistencial ha de ser entre estructuras asistenciales, que son los hospitales, lo que son los departamentos de salud. Claro, otra cuestión es cómo puedes relacionar ese departamento de salud, como de hecho en otras ocasiones se hace, con los propios centros, digamos, que pueden tener asignación de investigación y también en parte asistenciales. Y ahí es donde está la clave, cómo vencer eso. Creo que es el modelo más inteligente ahora mismo, porque tener una estructura, digamos, que permita a las fundaciones o a los institutos de investigación, a los laboratorios, tener una vinculación directa con la Consejería de Sanidad, no es posible. No tenemos capacidad jurídica ahora mismo para hacerlo. Eso parece mentira, de ¿Sí? verdad, porque es algo que no lo puedo entender, que Así los es. centros asistenciales no tengan capacidad para entenderse con institutos de investigación, que una parte es investigación. De los propios centros. Hombre, y tanto, pero que por eso mismo es No, algo... pero esto yo creo que es más... modelo legal, es más un problema de seguir la corriente de toda la vida, porque realmente existe la normativa a nivel nacional, ya está. Tú compras un equipamiento por FIS, el Carlos III, solo tienes que mandar un escrito al Carlos III solicitando la autorización vicariante para investigación y para asistencia. Te la conceden automáticamente siempre. Esto porque nos Sí, pero la Consellería, o sea, el gobierno autonómico, no tiene cómo pagarle al Instituto de Investigación. Eso es otra cosa. Otra cosa, pero que es la base del entendimiento, porque un instituto no tiene unos recursos ilimitados, pero la Consellería no puede, o sea, los gobiernos autonómicos no pueden pagar a los institutos de ninguna manera. Pero ahí es donde podemos buscar las fórmulas de financiación de los propios institutos, que por otra parte no son hábiles para financiar hospitales públicos. Es decir, la colaboración público-privada, las cuentas de un hospital no tienen financiación de mecenazgo, por ejemplo, o de colaboración en proyectos. Habitualmente vienen directamente del presupuesto del Consell, del presidente del presupuesto de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, los institutos o determinadas, según los estatutos que tengan, obviamente, y sin ánimo de lucro, sí que tienen una capacidad de captar. De hecho, son los que gestionan, las fundaciones de investigación son las que gestionan todo el dinero que se mueve en ensayos clínicos. No lo gestiona el CIF del hospital, porque tiene una capacidad jurídica para gestionar dinero. Lo importante es que la colaboración público-privada, que en Francia se hace directamente desde el gobierno, aquí no se puede hacer, pues habrá que buscar otras fórmulas para que se concrete esa colaboración, que ya existe en este momento, por otro lado. Claro. Es solamente que hay que desarrollarla y estructurarla un poco más organizadamente. Eso es. Y transparentemente, obviamente, y con todas las garantías, pues bueno, para que estén claros los modelos. Ahora bien, ese camino, pues es un camino que tenemos que recorrer porque no está escrito, no lo conocemos. Yo no soy conocedor ni en términos jurídicos ni tampoco los fundamentos ni de los patronatos de las propias fundaciones, que se nos escapan a muchos, pues tendremos que buscar la manera. Totalmente de acuerdo. Y además yo creo que podéis intervenir. Hemos sido modélicos con la Dirección General de Farmacia porque hemos conseguido financiación para fármacos, cosa que en Cataluña ha sido mucho más difícil y lo sigue siendo. Es decir, no tienen el modelo nuestro de financiación, de poder discutir, como hemos discutido siempre, qué fármacos serán sí o no. En Cataluña también, pero la mayoría no son médicos, son más oncólogos, más farmacéuticos que médicos, con lo cual han tenido siempre más problemas. Las plataformas genómicas, esto ha sido un modelo que ha sido fácil de negociar, pero que además podría ahorrar mucho más dinero, ¿no? Y esas formulaciones así tendría que ser para la biología molecular. Tenemos que ir acabando, simplemente. A mí me gustaría solo por supuesto. apostillar solo una cosita, porque bueno, me interesa, ¿no?, poder avanzar, ¿no?, en esto.
Y entonces me ha gustado mucho del modelo de Cataluña cómo han organizado los comités asesores para empezar a movilizar esto. Y entonces me parece muy adecuado ¿no? El comité de hematológico, tumores sólidos, pediátricos, cáncer hereditario. Y yo creo que eso, por ejemplo, ya es una cosa que se podría empezar a mover y que esos comités empiecen a estudiar qué biomarcadores, qué centros, ¿no? Yo quizás apuntaría otro comité que sea el de calidad, que me parece que también es importante alguien que diga qué criterios de calidad van a tener los centros. No sé si un comité aparte o alguien de calidad integrado en cada uno de estos comités. Y bueno, yo por mi formación y por lo que hago, biopsia líquida, creo que debería estar al menos asociado al de tumores sólidos. Y solo eso. Bueno, en la comisión técnica que pone el decreto hay una persona experta en evaluación de tecnología sanitaria, que es lo que tú estás reclamando. Vale. Y también está escrito, ¿no?, que se buscarán profesionales entre el Sistema Valenciano de Salud, universidades, fundaciones y organismos de investigación. Es decir, que se busca conocimiento. Es que está escrito, pero yo creo que ya es el no solo momento de dar el paso, no solo el tipo de contrato laboral, sino conocimiento. Y luego están los grupos de trabajo, que también está recogido, que básicamente entiendo que no podrá ser de otra manera que como se ha hecho en Cataluña y tú estás comentando también, ¿verdad? Yo creo que lo más importante también de lo que has comentado es que 5 años llevabais trabajando, con lo cual eso tenemos que saber. Aquí también llevamos tiempo trabajando en lo de las redes, pero creo que es algo muy importante, que hay que empezar. El marco lo tenemos y el marco es modificable y, bueno, hay que adaptarse a él, pero es importante. Pero ahora hay que caminar, como dice Eloísa, y hay que ir andando paso a paso. Vamos a cerrar la mesa porque la gente que nos está escuchando igual se han cansado. ¿Queréis hacer una última intervención cada uno de vosotros? La mía es muy breve. Yo nombraría a Napoleón, que decía que lo más importante es la voluntad y la estrategia. Si hay voluntad, estrategias las vamos a encontrar. Cuando hubo que cambiar, es decir, se ha hablado de la necesidad de digitalizar la anatomía patológica, que eso es caro. Yo recuerdo el brevísimo tiempo que se cambió todo el sistema de trabajo de los servicios de rayos, por ejemplo, como se pasó del negatoscopio a las estaciones de trabajo, que son carísimas, y sin embargo se hizo en poco tiempo, y se adoptó. Y en segundo lugar, en la Comunidad Valenciana, lo ha dicho antes de pasada Saray, y yo creo que es un muy buen ejemplo, tenemos un modelo de éxito, que son las unidades de consejo genético. Es decir, el sistema de las unidades de consejo genético, el sistema de control de la población a nivel y que es un sistema absoluto que garantiza la equidad y que fue un modelo que ha funcionado y que está funcionando muy bien. ¿Y cuál fue la clave del éxito? En mi juicio, un liderazgo muy potente de la Administración. Es decir, la Administración lideró ese proyecto, se puso delante y puso a todo el mundo firmes, en el buen sentido de la palabra. O sea, modelos tenemos, tecnología, digamos, metodología de trabajo tenemos, y caminos que ya hemos utilizado los tenemos. Por lo tanto, es simplemente ponerlos a funcionar. Sí. Bueno, siempre por finalizar comentar que quizás a mí el título del decreto me parece muy interesante cuando dice análisis genéticos y biomarcadores moleculares con fines asistenciales. Yo creo que efectivamente las fundaciones, los centros de investigación forman una parte importantísima para el desarrollo del conocimiento, pero sí que me gustaría que en esta articulación de una red de estudios de biomarcadores con fines asistenciales tuvieran su base sólida en servicios hospitalarios públicos. Esto es fundamental porque es donde se integra toda la información, el conocimiento de la patología de cada paciente. Los institutos y los centros de investigación están para poder ayudarnos a acumular ese conocimiento y poder aplicar terapias experimentales con ayuda de los ensayos clínicos, pero creo que es importantísimo no perder de vista este concepto de siempre con fines asistenciales. Es fundamental. Yo insisto en el decreto que tanto ha sido nombrado esta tarde, ¿no? El decreto está ahí, como decía el doctor Ventura, pues ha costado sacarlo, ha salido, y ahora pues el decreto da muy claro las normas de crear unas comisiones, pues póngase en marcha y pongámonos a trabajar, ¿no? Bueno, yo ya he hablado. ¿Pero puedes volver a hablar?
por favor. Eloísa. Nada, yo lo único, eso, que creo que es el momento, ya tuvimos muchas reuniones, muchos años, tenemos un marco legal y creo que aquí estamos, bueno, partes de los que tenemos que contribuir a poner esto en marcha. Fijémonos objetivos a corto plazo y a largo plazo y a ponernos, no sé, entre todos a gestionar esto y a trabajar. Saltándome el turno de Ventura, me gustaría que hablara primero Nacho y luego cerrases tu Ventura. Bueno, solamente comentar que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Saray, es decir, una cosa son procedimientos diagnósticos y otra es investigación, con independencia de la investigación translacional, que es la que existen los hospitales. En el hospital hay una fundación para la investigación, pero los procedimientos diagnósticos se hacen de manera separada a lo que es los procedimientos. Es decir, a mí cuando alguien me dice quiero investigar, yo le dirijo a la Fundación de Investigación. Esto de que quiero hacer un estudio y quiero hacer unas técnicas, ¿no? La Fundación busca financiación y lo hacemos. Pero a la contra lo mismo, es decir, no podemos parasitar la investigación. Otra cosa es lo que dice Ana, que en determinados centros ya hay una dinámica y se llega a acuerdos económicos porque si se utilizan equipos, si se utiliza personal, pues lógicamente tiene que haber una compensación económica. O sea, solamente era eso lo que quería resaltar. Y luego otro punto, que estamos hablando de, Santiago hablaba de patólogos, bueno, estamos hablando de comités también multidisciplinares, es decir, en mi hospital lo que hacemos es oncología y patología, es la que decide conjuntamente qué técnicas se hacen, se revisan resultados, etcétera, etcétera. Es un trabajo conjunto inevitable. No es una decisión únicamente del patólogo ni del oncólogo, es una decisión conjunta de los servicios, porque además no solamente está la perspectiva del tratamiento, sino está también la perspectiva, como ha comentado Santiago, del diagnóstico. Estas herramientas nos sirven también para diagnosticar mejor y con mayor precisión patología que si no, no es posible diagnosticar. No, igual me he explicado mal, Nacho, pero sí. El comité del servicio, el comité intrahospitalario y el comité interhospitalario. No, es fundamental, multidisciplinar, lo tenemos clarísimo, clarísimo. Bueno, pues yo cierro. Efectivamente, como decía Saray, el ámbito asistencial es el objeto del decreto y tenemos que centrarnos en eso, y la interlocución tienen que ser los servicios asistenciales, igual que son los oncólogos en su consulta los que inician el proceso, allá donde estuvieran, y al final estos son muestras asistenciales, informes asistenciales que van para tratar y diagnosticar bien a los pacientes que vemos, ¿eh? Otra cosa es que nos beneficiemos y hagamos una simbiosis del ámbito de la investigación, que puede tener material y conocimientos que nos pueden ayudar. Yo la conclusión, por tratar de ser práctico pero poco preciso, aunque esto sea de medicina de precisión, es que hay que empezar a hacer cosas, las que sean, poquitas, nos equivocaremos, pero seguiremos para adelante. El análisis es el que conduce a la parálisis, creo que en este caso ya lo hemos comprobado empíricamente que es verdad, con lo cual hay que analizar las cosas pero sin dejar de hacerlas, y que tenemos ya el decreto, pues ahora hay que empezar a caminar. Eso es. Bueno, pues vamos a cerrar aquí esta segunda mesa y vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Ha sido muy constructivo y informativo. Y le daré la palabra a la doctora Yu para que cierre ella la mesa, sí. Pero yo solo quería decir una cosa. ¿Sí? ¿Cómo que no? Solo quería darle las gracias a Santiago, porque creo que el modelo que nos has expuesto nos puede ayudar a darnos, bueno, pues esa chispa que nos hace falta para poder continuar en todo esto. Pero espérate que vas a cerrar la mesa, no vayas tan a prisa. Simplemente quería subrayar, lo hemos dicho ya. La Consejería, imaginamos todos que a partir de este marco regulatorio pues impulsará la formación de grupos de trabajo, de comisiones técnicas. Quizás muchos de vosotros o de nosotros podamos participar en las mismas, de alguna manera o de otra. Yo creo que aquí estamos, pues no sé, no todos, pero sí muchos, todos los que estamos aquí y estáis, pues tenéis algo muy importante que aportar a esta oncología de precisión en la Comunidad Valenciana. Y nos tocará trabajar, esperemos que nos pongan a trabajar pronto y seamos
como decía, me ha gustado mucho esto que has dicho, Ventura, del análisis conduce a la parálisis, que seamos prácticos. Sí, seamos prácticos y avancemos, porque es la única manera de realmente de llegar a ese horizonte que todos queremos tener. Y ahora sí, Ana, ahora me deja que ya ahora ha cerrado cierra. él, ¿eh? No, qué caramba. Bueno, ahora está de moda, Bueno. ahora está de moda decir qué coño, pero bueno. No, me ha escapado. por favor. Nada, daros las gracias a todos y yo le doy las gracias también, fundamentalmente, porque si persona más constante dentro de la oncología, en lo que es la medicina de precisión y es en las técnicas diagnósticas, es Carlos Campos. Bueno, con lo cual, mucha gente. yo le quiero dar las gracias a él por estos 3 simposiums o mini simposiums sobre medicina de precisión, que además se aborda el tema de trabajar y de empezar y continuar. Esto es lo fundamental. Los modelos que nos has traído, yo creo que es fundamental, no para hacer lo mismo, pero sí para aprovechar vuestra experiencia positiva y ver cómo nosotros lo podemos hacer. Y además trae personas de la administración, con lo cual les compromete, que él sabe muy bien cómo hacerlo. Así que, de verdad que muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando, que creo que también os habrá servido para poner ese punto de inquietud que nos da a todos no tener todavía una cartera de servicios con todo lo que es biología molecular para llegar a esa medicina de precisión, porque tenemos grandes patólogos, grandes biólogos y grandes oncólogos y todo para formar esos comités multidisciplinares y empezar a trabajar en ello. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.